todos sabemos, nos reunimos para cantarle a Dios y venir en traer las peticiones delante de nuestro Dios. Y busquen en sus himnarios el himno 132 y lo vamos a cantar y lo vamos a entonar juntos. Y vamos a orar primeramente, poner esto en las manos de Dios. Señor, gracias te damos, Padre, por este día que has cuidado de nosotros y una vez más has permitido, Señor, que podamos reunirnos aquí, Señor, en este lugar. Gracias porque tú has cuidado de nosotros, nos has dado la fuerza y has permitido, Señor, que estemos en esta tarde, Señor, con el único propósito de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, por los que estamos aquí presentes y por los que vienen en camino, Señor, y por los que no pueden venir, ahí donde estén, Señor, que de igual manera puedan estar alegres, gozosos en el Señor Jesucristo. Señor, oramos que recibas este canto para tu gloria, recíbelo con olor fragante, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tenemos el 132. Amén. Cantamos a las 3. 1, 2, 3. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Ya solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde, lluviosa, por cierto. Damos gracias a Dios por un día más y también damos gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Es una bendición de Dios que estemos en esta tarde frescos y con la lluvia. Bueno, hermano, ese canto, ese himno, nos habla acerca de aquel día, ¿no? Ahorita estamos aquí en esta tierra, pasando necesidades, pasando tristezas, dolor, pero dice que cuando ese día llegue, será glorioso. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Corintios, me parece que es donde dice que el creyente siempre debe estar anhelando el regreso de su Señor, del Señor Jesús. Maranata. Cristo, que Cristo venga. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano, para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Dios soberano, tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias, mi Dios, por la vida.
Gracias, Padre Santo, por darnos, Señor, un día más de vida y suplir, Señor, a nuestras necesidades de parte de ti, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, con lo que tú nos has dado en este día: casa, sustento, abrigo, alimento. Y gracias, Señor, porque a pesar de que algunos hermanos no trabajamos, debemos de estar gozosos y agradecidos con lo que nos has dado, Señor. Y a mis hermanos que pudieron trabajar en este día, te damos gracias porque tú les cuidaste, les llevaste con bien y les trajiste con bien a casa. Ahora, mi Dios soberano, pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que seas conmigo, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos. Que escudriñes mi corazón, Señor, que quites toda raíz de amargura, Señor, perdones mis pecados, iniquidades este día, mi Dios, y que esta tarde, Señor, podamos alabarte y bendecirte con un corazón sincero, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, y es un privilegio estar de pie y estar aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí, de mis hermanos. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos conduzca a toda verdad. Guárdanos, Señor, de caer en un error doctrinal. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. A lo largo de estos meses pasados, hermanos, el Señor nos permitió empezar a estudiar el Evangelio de Marcos. Ya vamos a iniciar el capítulo 3. Gracias al Señor, no gracias al hombre, gracias a Él. Y vamos a leer el versículo 1 al 6, hermano. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice la palabra de Dios así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, lo que el autor en el primer versículo nos da a entender acerca del Señor Jesús. Dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. En el capítulo 2, hermanos, versículos del 23 al 28, un recuento rápido. Estuvimos viendo acerca de ese encuentro que el Señor Jesús tiene con los fariseos en un día de reposo, hermano. Y estos fariseos, hermano, dice que iban detrás de Jesús. Y ese día, estos fariseos le hacen al Señor Jesús una pregunta. Dice que entonces los fariseos le dijeron al Señor Jesús, ahí en Marcos 2:24, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. O sea, ¿qué hicieron? Que sus discípulos iban con el Señor Jesús pasando unos sembradíos y ellos tenían hambre y arrancaron espigas para ellos comer. Pero cuando pasamos, hermano, llegamos al capítulo 3, versículo 1, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Cada que nosotros vemos en los evangelios, hermano, al Señor Jesús llegando a una sinagoga, Él siempre lo hace en un día de reposo. En un día de reposo, el Señor Jesús siempre ve usted que llega a una sinagoga. Y Él lleva un propósito, el ir a una sinagoga.
vemos que dice que otra vez entró. O sea que ya había estado el Señor Jesús antes en una sinagoga en un día de reposo. Y eso lo podemos ver, hermano, en Marcos capítulo 1, versículo 21. Mire, vaya conmigo ahí para ver lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento. Dice que, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba. O sea, cuando vamos a Marcos capítulo 3, dice que otra vez entró Jesús, igual como aquel día, hermano, en un día de reposo, y entró a una sinagoga. Y dentro de esta sinagoga, hermano, donde se congregaban los judíos el día sábado, para ellos en sí, ellos en su mente, en sus corazones, creían que estaban guardando el sábado. Ya, ellos se congregaban para guardar el sábado, el sabbat, y supuestamente ellos para dedicarle ese día a Dios, ese día al Señor. Y ya vimos en el Evangelio de Marcos 2, del versículo 23 al 28, en sí, que era el día sábado, guardar ese día, específicamente para santificar a Dios y alabar a Él, exactamente como Él lo había declarado. En los mandamientos, los 10 mandamientos está, hermano, el Señor declara que el pueblo de Israel tenía que guardar el sábado para santificarlo. Entonces ese es el día que el Señor Jesús vuelve a entrar. Y dentro de la sinagoga dice, había allí un hombre que tenía seca una mano. Eran puros hombres, hermanos, los que estaban dentro de la sinagoga. No había mujeres, únicamente varones, hermano. Únicamente varones. Y dentro de esta sinagoga, hermano, se encontraba un hombre con una condición física de su mano. Dice que tenía la mano seca, dice el autor, ¿verdad? Versículo 2, hermano. Dice la palabra de Dios así. Y le acechaban para sí, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Aquí vemos, hermano, no solamente a Jesús, sino que hay un grupo que está mirando a Jesús. El autor dice que ellos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. En el día de reposo, hermano, no tenían que hacer ningún trabajo, hermano. Por eso es el día de reposo, para dedicárselo a Dios. No tenían que hacer ningún trabajo, no tenían que levantar ni siquiera cosas. Era únicamente para dedicárselo a Dios. Y no solamente, hermanos, no solamente en el Evangelio de Marcos vemos esta narrativa, hermano, sino también en el Evangelio de Lucas. Vaya conmigo, hermano, a Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, hermano. Es lo que se le llama los evangelios gnósticos, paralelos a la historia que ellos está escrita. Dice la palabra de Dios así, hermano, en Marcos capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice. Aconteció también en otro día de reposo, vea cómo Marcos lo describe, Lucas lo describe, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahora Lucas nos dice que este hombre, la mano era derecha. Nos especifica qué mano era, la izquierda o la derecha dice. Y le acechaban los escribas y los fariseos. ¿Cuál es el otro grupo, hermano, que observaba a Jesús? Los escribas y los fariseos. Dice, para ver, dice nomás con qué mentalidad, con qué propósito de ellos, para ver
si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, hermano. Vemos que Lucas nos da una perspectiva más clara acerca de la persona, su enfermedad, qué mano, la mano derecha dice Lucas, y los escribas y los fariseos acechaban a Jesús. Los escribas y los fariseos acechaban a Jesús. Estos líderes religiosos, hermanos, observaban escrupulosamente, es decir, con gran interés personal, para ellos buscar ese propósito de acusar a Jesús. Atentamente ellos vigilaban a Jesús. Porque ellos sabían, hermano, ellos sabían y habían sido testigos anteriormente lo que Jesús hacía. La obra que Jesús hacía. ¿Y ellos qué buscaban, hermano? Poder acusarle. Poder acusar al Mesías. Vaya conmigo, ahí vamos a estar en Marcos y en Lucas, hermano. Estos dos evangelios paralelamente a lo que el autor nos describe. Entonces dice que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea que ellos sabían que Jesús en cualquier momento iba a hacer un milagro, hermano. Ellos entendían esto. Y como ellos eran muy religiosos, muy observadores de la ley, en sí ellos, pues ponían eso en su corazón para ver si Jesús sanaba a esta persona. Y si lo hacía, dice, acusarle a Jesús. Note que ellos no van detrás de Jesús para aprender su doctrina, para aprender la enseñanza de Jesús. Ellos van detrás de Jesús, ¿para qué? Para acusarle, hermano. O sea, ellos no van a observar a Jesús, a poner atención en su doctrina, en su enseñanza, sino para acusarle, para denunciarle de algún delito. Los fariseos y escribas se interesaban en Jesús únicamente para hallar en él algún delito y así poder denunciarlo. Ese es el único propósito de ellos, de ir detrás de Jesús. Y Jesús está aquí en Galilea, Jesús va a Capernaúm y los escribas, los fariseos detrás de Jesús. ¿Usted recuerda cuando los fariseos también, los judíos, seguían a Pablo, hermano? Cuando Pablo, en Hechos de los Apóstoles, me parece que es en Tesalónica, cuando es golpeado, que es apedreado, y después Pablo se va hacia los, ¿cómo se llama? Déjenme ver si me acuerdo. Cuando Pablo, hermanos, se va hacia, y allá van los judíos siguiendo a Pablo. O sea, después de casi lo dejan muerto, casi apedreado. Y Pablo, donde dice que estos eran más humildes. ¿Usted recuerda, hermano? Ese Hechos 17, hermano. Cuando dice que Pablo dice que estos eran más humildes. O sea, hasta allá van a seguir a Pablo. Entonces, similar a los fariseos, siguiendo al Señor Jesús. Versículo 3, hermano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. El Señor Jesús, hermano, le habla a esta persona con estas palabras. Jesús le ordena al hombre a ponerse en pie. Esa es la palabra que Jesús le declara a este hombre, que se ponga en pie.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en pie. La Nueva Versión Internacional dice, lo traduce, levántate y ponte frente a todos. O sea, ¿qué le está ordenando al Señor Jesús? Que se pusiera de pie delante de todos los que estaban ese día. El nombre, hermano, los de Berea, ahorita se me vino a la mente, los de Berea, Hechos 17. Levántate y ponte frente a todos. Jesús, hermano, le está dando una orden a este hombre, que se levantara y se pusiera de pie delante de todos. Usted puede pensar, hermano, qué pudo haber pasado en la mente de este hombre, conociendo la ley judía, sabiendo que ese día era un día de reposo. Este hombre pudo haber pensado, ¿a poco me va a sanar o va a hacer algo por mí en este día donde se guarda la ley, donde está prohibido hacer cualquier cosa? Pero vemos, hermano, más adelante que este hombre, hermano, fue obediente a Jesús. Porque el Señor Jesús le está ordenando que se ponga de pie y que lo haga delante de todos los fariseos y los escribas y de todos los judíos que ese día guardaban la ley. Ese día estaban congregados guardando la ley en el Sabbat, y Jesús le ordena que se ponga de pie. Versículo 4, hermano. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitar la vida. Ahora el Señor Jesús se está dirigiendo, hermano, a aquellos que lo observaban para buscar en él alguna falta. Ahora le hace una pregunta al Señor Jesús a estos fariseos, a estos escribas. La pregunta que Jesús les declara ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitar la vida. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les está declarando, hermano? Si estaba permitido en el día de reposo, en el Sabbat, hacer bien o hacer mal. O si estaba permitido salvar la vida o quitar la vida. Vaya conmigo a Lucas 6:8, hermano. Lucas 6:8, hermano. Para conectarnos, lo que Lucas nos aclara, dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Vea cómo Lucas, hermano, nos narra que Jesús conocía ¿qué? Los pensamientos, hermanos, ¿de quién? De ellos, de los fariseos, de los escribas. Jesús conocía los pensamientos de ellos, y Jesús le ordena a este hombre que tenía la mano seca, que se levantara y que se pusiera en medio de ellos. ¿Y este hombre qué hace, hermano? Dice, y él levantándose, se puso en pie. Jesús estaba ya, hermanos, preparando el acto milagroso que iba a hacer delante de los escribas y los fariseos. Jesús conocía, hermanos, los pensamientos de ellos. Jesús conocía, hermanos, desde lo más interior de su mente de ellos, si iban a responder o no a la pregunta que Jesús les iba a hacer. ¿Lo sabía el Señor, hermano? ¿Lo sabía Jesús? Amén, hermano.
Lucas dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de ellos, hermano. Y la pregunta que Jesús les va a hacer, hermano, es esta. Si es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal. Lucas 6:9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Ve, hermano, cómo el Señor Jesús ahora los va a confrontar. Y los va a confrontar de esta manera. Y los va a llevar a arrinconar a que ellos contesten o no contesten la pregunta de Jesús. Y mire, la nueva versión internacional dice, lo narra así. Luego dijo a los otros, ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Ahí en Lucas, hermano, en Marcos capítulo 3, versículo 4, hermano. Leemos la respuesta, si ellos contestaron o no. Pero ellos, ¿qué dice? Callaban, hermano. Los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron a la pregunta de Jesús? Callarse, hermano. Mas ellos callaban a la pregunta de Jesús. Jesús les dijo que les preguntaba una cosa en Lucas. Pero ellos, hermanos, a esta pregunta no respondieron. Esta pregunta a los fariseos, hermanos, y los escribas no respondieron a Jesús. No hubo respuesta de parte de ellos. Dice el autor que simplemente ellos callaban. Simplemente ellos callaban, hermano. ¿Por qué callaban? Esa es la pregunta. ¿Por qué callaban? Cuando no tenemos respuestas, hermano, simplemente la persona no tiene nada que decir. Ellos no tuvieron respuesta para responderle a Jesús lo que él les preguntó. Ellos no tuvieron respuesta, hermano. Los fariseos rehusaron contestarle la pregunta que Jesús les hizo, admitiendo así de manera indirecta que sus prácticas e ideas sobre el día de reposo eran incorrectas. Esta es una cita del pastor John MacArthur acerca de este versículo. Dice que los fariseos se rehusaban a contestar la pregunta de Jesús, admitiendo así de manera indirecta que sus prácticas e ideas sobre el día de reposo eran ¿qué? Incorrectas. No tenían respuesta para la pregunta de Jesús, hermano. Y cuando no tienes respuesta, no tienes nada que decir. Completamente nada. ¿Qué dices? No dices nada. En gran manera, hermano, el Señor Jesús siempre confrontó a los fariseos, a los escribas, acerca de la ley. Y Él muchas veces les dijo, ¿no han leído lo que está en la ley? ¿Por qué no tuvieron respuesta? Porque ellos, hermanos, no se conducían conforme a la ley de Dios. Decían ellos practicar, y decían ellos guardar el sábado,
pero no lo guardaban conforme los estatutos de Dios. Recordemos que ellos añadieron costumbres y tradiciones a la ley de Dios, hermano. ¿Y qué pasa cuando te sales de la palabra de Dios? Cuando te desvías de la verdad. ¿Qué sucede? Que cuando alguien te pregunta de la verdad, y si no sabes, te vas a callar, no vas a contestar, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús muchas veces les replicó, les dijo, ustedes siguen mandamientos y tradiciones ¿de qué? De hombres, hermano. Ellos no pudieron hablarle a Jesús, responder a Jesús, porque ellos se basaban a sus tradiciones, a sus costumbres. Y el Señor Jesús solamente les hizo esta pregunta: si estaba permitido sanar en día de reposo o matar en día de reposo. Pero mire, hermano, lo que dice la Escritura. Dice que ellos callaban. Vamos a Mateo 21:42, hermano. Mire lo que el Señor Jesús le dice aquí a los escribas y a los fariseos. Mateo 21:42 dice la palabra de Dios así. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús les replica? Que ellos nunca aquí habían leído en las Escrituras. O sea, no conocían las Escrituras como Dios así lo mandaba para el pueblo judío. Leer la Torá, conocer la Torá y enseñar la Torá a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes. Versículo 5, hermano. Marcos 3, versículo 5. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitar la vida. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Pero mire qué sintió el Señor Jesús cuando los miró. Dice que entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, hermano. Mirándolos alrededor con enojo, o sea, con ira, con indignación. Otra palabra es cólera. Entristecido por la dureza de sus corazones, entristecidos en el Señor Jesús, hermano, por ver y conocer su duro corazón de ellos. ¿Qué sentía el Señor Jesús, hermano? ¿Qué sintió cuando no halló respuesta de ellos? Se enojó, se entristeció por la respuesta de su corazón, por la dureza, de su corazón. Y al ver el corazón duro de esas personas, de esos hombres, no podía hallar respuesta a Jesús. No recibió respuesta. Hermano, muchos hombres, muchas personas, tú les hablas del Evangelio, presentas el Evangelio, hablas de Cristo, pero pasa algo en ellos, hermano. ¿Por qué no hay respuesta en ellos, de ellos? ¿No será porque está endurecido su corazón?
los jóvenes, hermano, tú les predicas y les presentas el Evangelio. A tus hijos, a tu familia, a tus padres. No hallamos respuesta. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón, hermano, del hombre. Pero eso no nos tiene que detener y decir, ya no voy a presentar a Cristo. No, no. Tenemos que. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. La obra es de Él, hermano. Y el Señor Jesús aquí dice que se enojó. Cuando dice, entonces mirándolos alrededor se enojó. Ese enojo, esa ira santa, hermano, de parte del Señor Jesús, hacia estos fariseos y escribas. Y se entristeció por la dureza de sus corazones. ¿Usted cree que el Señor no se entristece, hermano, cuando no hay respuesta? ¿Es su palabra? ¿A su palabra? Claro, hermano, que se entristece. Y muchas veces el creyente, hermano, deja de leer la palabra, deja de orar, deja de congregarse, se aparta de la iglesia. Y ese corazón, hermano, ¿usted cree que ese corazón está sensible a la voz de Dios? ¿Qué va pasando en ese corazón, hermano? Se va endureciendo. Se va endureciendo al punto donde ya esa persona ya ni siquiera percibe la voz de Dios. Ya no percibe la voz de Dios. Ya no es sensible a la voz de Dios. Ya no es sensible al llamado, a la exhortación, a lo que Dios dice. Mira, hermano, ¿qué dice Efesios 4:18? Efesios 4:18, hermano, nos habla acerca de aquellas personas que no obedecen a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la dureza de qué? De su corazón, hermano. Por la dureza de su corazón. Mire lo que pasa cuando tu corazón está duro. Los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de inmundicia, hermano. ¿Nota, hermano? Pierdes la sensibilidad de la voz de Dios. Y ahora te lleva a cometer inmundicia, impureza en tu vida. Hermanos, no porque usted y yo ya estamos en Cristo. Y si tú y yo dejamos de tener esa relación con Dios, con el Señor, puede pasar en tu corazón esto, puede pasar en ti. Esto es real, hermano, y verdadero, lo dice la Escritura. Tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. Versículo 5, versículo 6, hermano. Este hombre estaba delante de todos los hombres, de todos los fariseos y los escribas, y Jesús hace este milagro. Dice al hombre: extiende tu mano, y él la extendió. Nuevamente vemos la obediencia a la voz de Jesús, porque este hombre obedece a Jesús, extendiendo su mano, y la mano le fue ¿qué? Restaurada y sanada. ¿Qué nos dice la Escritura? Este hombre obedeció a la voz de Jesús y recibió ¿qué? El milagro. Recibió la respuesta del Señor,
tal y como él deseaba hacerlo ese día, en un sábado, en un día de reposo, aún delante de los escribas y los fariseos, delante de todos los hombres, y en una sinagoga, y en un sábado. Jesús nuevamente vuelve a demostrarle a los religiosos fariseos el propósito por el cual él vino: salvar y rescatar y sanar a los necesitados, hermano. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Usted se puede imaginar el coraje de estos hombres, de los escribas y los fariseos, hermanos? Después de que Jesús hizo este milagro, ellos salieron, hermano, con este propósito de tomar consejo con los herodianos contra el Señor para destruirlo. Los herodianos, hermanos, eran un grupo político no religioso que apoyaba la dinastía de Herodes Antipas. O sea que ni siquiera eran religiosos, hermanos, para unirse mal con mal. O sea, ni los judíos ni siquiera tenían nada que ver con este grupo político, hermano. Pero noten que ellos hacen unión solamente, ¿para qué? Dice el autor, para destruir a Jesús. Porque esto es para matarle, hermano. Es aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 hacia adelante, cuando usted ve los fariseos y los escribas buscar algo para matar a Jesús. Buscar que Jesús dijera algo o hiciera algo indebido para matarle. Los fariseos tomaron consejo con los herodianos consultaron, hermano, a este grupo político, con el único propósito de matar a Jesús. Los herodianos no tenían nada en común con los fariseos. Eran enemigos unos a otros, pero en esta ocasión se unen solo para destruir al Mesías, llevar así a cabo ellos esa decisión que tomaron de destruir a Jesús. Pero no era el tiempo de Jesús, hermano. No era el tiempo que el Mesías iba a pagar por los pecados del hombre. Aún todavía Jesús iniciaba su ministerio y comenzaba a ir por esas tierras de Palestina llevando el mensaje de Dios. Todavía ni siquiera iniciaba el tiempo para que Jesús diera su vida por los hombres. Mire lo que dice Marcos capítulo 10 y 45, hermano. Y ya terminamos. Porque vino el Señor Jesús para esto, hermano, pero al tiempo de Dios, al tiempo del Padre, no al tiempo de estos hombres corruptos, estos hombres malos que buscaban destruir, matar al Mesías. Marcos 10, 45, dice la palabra de Dios así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. A eso vino Jesús. Pero solamente iba a llegar ese día hasta el tiempo que el Padre había dicho. Amén. Hermanos, nuevamente vemos el poder de Jesús y demostrando delante de los hombres religiosos que Él es y era el Mesías prometido. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a